Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y como siempre, es mi deseo para ustedes que la gracia y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes para siempre. Hoy estamos en nuestro estudio bíblico de los días miércoles, correspondiente al día miércoles de septiembre, primero de septiembre del 2021. Y hoy vamos a terminar con nuestra unidad acerca de teniendo fuerzas o la fuerza que Dios nos da o siempre proclamando lo que Dios nos dice que tenemos que hablar. Hemos hablado ya de varias cosas que nosotros tenemos que proclamar, como proclamar el Evangelio, tenemos que proclamar la salvación, tenemos que proclamar la deidad de Jesús y en general proclamar el reino de Dios. Nosotros tenemos que anunciar a otros que Dios es el único Salvador. Y hoy vamos a hablar acerca de proclamando la justificación a través de la fe. Nosotros somos salvos por la fe y tenemos que creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nosotros tenemos que saber que Él es nuestro Salvador. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Por eso nosotros tenemos que decirle a la gente, proclamar al mundo, proclamarles a todos que son salvos a través de la fe. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 7 al 12. El libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 7 hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los acepta dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Vamos a orar. Vamos a colocar toda nuestra vida, todo este estudio, todas las cosas siempre en manos de Dios. Padre Santo, Padre amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias por este tiempo que nos permite de poder estudiarla, Señor, y que tú nos ayudes a comprender todo lo que ella dice, Señor, y que nosotros siempre apliquemos esta palabra a nuestras vidas, Padre. Señor, realmente que nosotros podamos salir a anunciar que tú eres el único Salvador, Padre Santo. Guíanos, ayúdanos y guárdanos de todo mal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Este autor dice que hay muchos programas de televisión, de esos que llamamos reality shows, y esos programas, muchos de ellos no tienen alguna enseñanza como tal. Y hay uno que concuerdo con él, que se habla de jefe encubierto. Yo también he visto este reality show y nos da ciertas enseñanzas. Este reality show nos habla de, o nos dice de algún jefe de que su compañía está pasando algunos problemas
Y él se disfraza y va a habitar entre los trabajadores de la empresa. Y ve las cosas que están sucediendo, quizás algunos problemas que tienen los empleados, cómo ellos están trabajando, quizás no tienen herramientas que la compañía puede facilitarles para que ellos trabajen mejor, o algunos problemas personales que ellos están atravesando, y eso no les ayuda a ejercer un buen trabajo. Al final, pues, cada uno de los empleados con quien ellos compartieron van a la oficina del jefe para descubrir realmente quién es el jefe. Ellos no lo saben, pero cuando llegan se dan cuenta de que ellos compartieron con su jefe. Y traigo esto a colación, lo que dice este autor, porque realmente Cristo también hizo algo más o menos parecido. Cristo vino entre nosotros para habitar entre nosotros. Aunque Él no vino encubierto, Él no vino disfrazado, Él no vino de una manera clandestina. Él se reflejó como tal cual Él es y dijo que era el Hijo de Dios, aunque muchos no lo reconocieron como tal. Él habitó entre nosotros, pero no pecó. Él no cometió pecado. Pero nosotros sí. Debemos reconocer que nosotros hemos cometido pecado, que nosotros somos pecadores y nosotros necesitamos ser salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso es lo que Él vino. Él vino a rescatarnos. Él vino a anunciar que nosotros podemos ser salvos a través de Él. Y nos encomendó a todos aquellos que hemos creído, nos encomendó a que nosotros vayamos y anunciemos el Evangelio a todos. Por eso, en primer lugar, vamos a ver que todos somos pecadores. Todos tenemos pecados. Nadie puede decir que no ha pecado. Nadie puede decir que no tiene pecado. Todos nosotros tenemos pecado. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, a Simón, que era un pescador, Jesús vino, ¿verdad? Y lo llamó y le dijo, Pedro, vino hasta su bote y le dijo, Pedro, anda, vete al mar profundo y pesca, y toma pescado o ve a pescar. Pedro le dijo, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Pero si tú lo dices, nosotros lo vamos a hacer. Y cuando ellos hicieron esto, ellos pescaron muchos peces. Capturaron muchos peces. Tanto que tuvieron que hacer señas a los hombres, a sus compañeros, para que vinieran a ayudarlo. Y fueron tantos los peces que ellos atraparon que aún la barca se hundía. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas 5, 4 al 8. Esta historia donde Pedro vio este milagro y Pedro se postró a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Reconoció su condición de pecador ante un hombre santo como el Señor. Alguien santo como el Señor. Y reconoció que Jesús era el Mesías, el Dios prometido, el Mesías prometido de parte de Dios. Y que Él era pecador. Sin embargo, Jesús lo aceptó y le dijo, párate, vente, que ahora vas a ser pescador de hombres. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Pedro reconoció que era un hombre pecador antes de venir a Jesús y ser seguidor de Jesús. Y así todos tienen que hacer. Antes de venir a Jesús y seguir a Jesús, tienen que reconocer que son pecadores. Tienen que reconocer lo mismo que reconoció Pedro, que somos pecadores. Y solamente Jesús puede perdonar nuestros pecados. Nadie puede anunciar las buenas noticias de Jesús si no tiene la salvación. Nadie puede proclamar el Evangelio si aún no ha tenido la salvación.
Por lo tanto, debe reconocer que es pecador y aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. En segundo lugar, todos somos salvados de la misma manera. Para Dios no hay acepción de personas. Todos los que vengan a Cristo, si desean ser salvos, Él los va a salvar. No importa quiénes sean. Dios no hace distinción de personas. Y esto lo podemos ver en la historia del libro de los Hechos, cuando los líderes de la iglesia primitiva se reunieron en Jerusalén y discutieron la salvación de los gentiles. Recuerden que los judíos pensaban que Jesús vino y era el Salvador y era el Mesías, pero solamente era para los judíos. Que solamente se iban a salvar los judíos, nadie más se iba a salvar. Pero cuando empezaron a ver cómo los gentiles se estaban salvando, que el Espíritu Santo estaba viniendo sobre los gentiles, se creó una gran discusión entre los judíos, porque ellos decían que esto no podía ser. Y hubo una reunión, lo que llamaron el concilio de Jerusalén, y discutieron esto acerca de la salvación de los gentiles. Pedro se puso de pie y hizo esta declaración de que él había visto cómo Dios había dado el Espíritu Santo a los gentiles y que el mensaje los gentiles también lo estaban recibiendo y que Dios conocía los corazones de todos y que Dios no estaba haciendo distinción entre los gentiles y los judíos, sino que Dios le estaba dando el Espíritu Santo a ellos porque lo estaban recibiendo por fe. Pedro sabía que los gentiles, quienes habían creído en Jesús, experimentaron la misma gracia que tenían los judíos también. Dios no hizo acepción de personas. Así como los judíos, para ser salvos tenían que creer en Jesús, así los gentiles también, para ser salvos tenían que creer en Jesús. Y así como el evangelio de Cristo tenía que ser llevado a los judíos, también tenía que ser llevado a los gentiles. Por eso, en el libro de los Hechos vemos cómo el Espíritu Santo dijo que le apartaran a Bernabé y a Saulo para llevar el evangelio también a los gentiles. Así que sea judío o sea gentil, todas las personas son pecadoras y necesitan la salvación de Cristo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque no hay mediador entre Dios y los hombres, sino porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo, hombre. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Todos debemos creer en Cristo, sea judío o sea gentil, sea quien sea, y en nuestras naciones, sea quien sea una buena persona o sea una mala persona, aunque para Dios todos no hay buenos, todos son pecadores, todos son malos, pero aparentemente a nuestros ojos hay buenas personas y malas personas. Cualquiera necesita la salvación de Dios. Nosotros no podemos decir, no, esa persona no merece la salvación. Todos merecen la salvación. Ahora, es decisión de cada uno de nosotros, ¿verdad? Recibir la salvación. Y cuando la recibimos es nuestra responsabilidad anunciarle a otro que necesita ser salvo. Y en último lugar, todos quienes creyeren recibirán el Espíritu Santo. Todo, absolutamente todo. Pedro pudo ver cómo el Señor dio el Espíritu Santo a los gentiles que creyeron, así como Él también lo vio a los judíos que creyeron en Él. Allí en Hechos 10, 34 al 45 podemos ver cómo Pedro vio en la casa de Cornelio cuando los gentiles empezaron a recibir el Espíritu Santo
de Dios. En otras palabras, todos en ese lugar, ellos y ellas que confiaron en el Señor Jesucristo, recibieron la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y así todos aquellos que crean en Dios van a recibir el Espíritu Santo de Dios. Jesús habló a sus discípulos esta verdad realmente grande, que en su oración la noche que fue traicionado, él dijo: yo pediré al Padre y él te dará otro consolador y estará con ustedes para siempre. Él es el Espíritu de verdad. El mundo no lo conoce y no lo recibe porque no sabe ni lo conoce a Él. Pero todo el que cree lo conoce. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es vital para el crecimiento espiritual y poder dar frutos. Y esto es por varias cosas. Primero, porque el Espíritu Santo nos ilumina a nosotros para entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, no podemos entender muchas cosas de Dios. Y no podemos entender lo que Dios hace por nosotros o lo que ha hecho por nosotros. Por eso es que las personas que no creen en Cristo no entienden lo que Dios ha hecho por ellos, porque el Espíritu Santo no está en sus vidas. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos del Señor. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podemos ser testigos de Dios. No podemos ser testigos de Jesús. No podemos anunciar el Evangelio porque no vamos a tener el poder para anunciar el Evangelio de Cristo. Una persona que no tenga el Espíritu Santo no tiene ese poder. Así que no va a poder hacerlo, no va a poder anunciar el Evangelio del Señor. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos equipa para servir. En 1 Corintios 12:7 nos habla de que Él nos dio a cada uno conforme los dones, quiero decir que nos dio a cada uno dones conforme para el servicio, para el bien común, para que nos sirvamos entre todos. Cada uno que ha recibido el Espíritu Santo tiene un don para servir a otros. El don no es para mí, no es para servirme a mí mismo, es para servir a otros también. Sea el don que sea, y el Espíritu Santo lo reparte como Él quiere. Como Él quiere, Él se los da. Él da el don de profecía, el don de servicio, el don de maestro, el don de pastor, el don de muchas cosas. Pero ese don es para usarlo para beneficio de otro y para servir también a otros. Si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios, no puedo usar ningún don porque no lo tengo. Solamente por el poder del Espíritu Santo, Él nos da ese poder. Te pregunto yo, ¿eres tú salvo? ¿Has recibido a Cristo en tu vida y en tu corazón? Si tú no lo has hecho, tienes que hacerlo ahorita mismo para recibir ese poder del Espíritu Santo y recibir lo que Dios te promete a ti. Así que si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, que nunca lo has hecho, puedes hacerlo en esta tarde y decirle: Señor, perdona mis pecados, reconozco que soy pecador y te recibo como único y suficiente Salvador. Y si ya usted lo hizo, entonces usted tiene que anunciar el Evangelio de Cristo. Usted tiene que servir a otros dentro de la iglesia. Si usted no se está congregando, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo y servir dentro de la iglesia. Que Dios te ayude
a comprender su palabra y te ayude también a ser, a actuar acerca de la palabra de Dios. Que seamos hacedores y no tan solamente oidores de su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te ayude a anunciar a otros que Él es el único y suficiente Salvador. Dios te bendiga.